Bueno, una especie que nace, vive, se reproduce y muere. Perfecto. Muy bien. ¿Qué seres vivos conocemos? Me quedo sin dedos, señor, si empiezo a contar. El Muy pulpo, bien. para decir uno. Animales, El pulpo, para decir uno. vegetales, Ah, bacterias, hongos, ¿sí? yo Son pensé que seres decía el vivos. específico. No, son seres vivos todos. Todos nacen, comen, se reproducen y Y mueren. muere. Muy bien. Y sí, la definición de un ser biológico prácticamente es cualquier organismo vivo, o sea, plantas, bacterias, humanos, animales, que cumpla con las características de vivir, nacer, reproducirse y morir. Muy bien. Muy bien. Ya tenemos en claro. De cualquier tipo de formas y tamaños. Pueden ser unicelulares y multicelulares. Pueden ser grandes, pequeños, microscópicos y de varios tamaños y Tenemos desde una bacteria que la tenemos que mirar en el microscopio hasta un elefante. ¿Sí? O una ballena azul. Una ballena azul. Imagínate, una bacteria y una ballena azul. Bien, ¿qué otra característica tienen los seres biológicos? La otra característica que tiene un ser biológico y la característica que yo le doy mayor importancia es que todo ser biológico tiene que adaptarse al contexto para sobrevivir. Porque lo más importante de los seres biológicos es la supervivencia de la especie. ¿Sabían? Sí. Bien. Ejemplos de supervivencia de la especie en plantas, en animales, en humanos, en los que gusten. En los humanos, que por ejemplo en lugares como África o India son de piel más oscura, y en otras partes, por ejemplo en Norteamérica o Europa, son más claros. Perfecto. En los lugares donde hay poca luz, que viven más lugares de invierno frío, la piel se pone más blanca para absorber el poquito sol que tienen. En cambio, en los lugares donde hay mucho sol, la piel se pone más oscura, ¿sí? Para no absorber tanto los rayos del sol. ¿Para Como cuando qué? se quema un pan. ¿Eh? Como cuando se quema un pan. Sí, Tincho, pero ¿sabes también como me dieron el ejemplo recién los chicos? Cuando vos estás en verano y vas a veranear, ¿qué hace tu piel? Se pone más morena, se oscurece. Claro, ¿para qué? Yo me quemo. Deberías ponerte más Yo también oscura me antes de quemo. ponerte colorado. Es como que la piel se defiende. Sí, yo también. Claro, muy bien. ¿Para qué? Yo, Para señor, en vez de sobrevivir. Y al ponerme. rato estoy todo rojo. Ok. Yo igual, señor. Yo cuando salgo al sol, en Mm, vez de ponerme así como más oscurito, me pongo rojo. Yo Rojo Es una tomate también. me hago. defensa. Es Cuando una vine a defensa. vacaciones. Pero vieron, Yo, por ejemplo, que en el momento en que están al sol no sienten nada. Y después cuando llegan a casa se ponen rojos, empieza a subir el calor. Sí, profe. Bien, Por ejemplo, mi papá, ahí en Río Grande, en Tierra del Fuego, sí. y fue a la playa, se sentó ahí un rato charlando con un vecino, y había un sol increíble, ¿no? Pero como no hacía calor, no lo sintió, y cuando entró tenía todas las piernas quemadas. ¿Viste? No te das cuenta en el momento. No, La piel se pone poco sensible, le baja la sensibilidad al momento, y cuando salís del sol, ahí sentís todo el fuego. Cuando llegas a casa y te vas a bañar, salís violeta, colorado. Yo un día ¿Sí? me había flechado todo, yo me acuerdo. Bien. ¿Todo eso para qué es? Recuerden, para la supervivencia de la especie, para que nosotros podamos sobrevivir. Habías escrito que hacemos reacciones químicas para obtener el metabolismo. Lo que hace el metabolismo es generar energía. ¿Por qué? Porque los seres vivos vivimos gracias a la energía. Y lo que comemos se convierte en
energía. ¿Ok? Bien, ¿quién más? Que, ¿viste que cuando vos vivís en el sol, tu pielcita se pone más negra? Y cuando vivís en el calor se pone más blanca. Sí. ¿No debería ser al revés? Porque el negro absorbe más el sol. O sea, cuando tenés algo negro absorbe más el sol y te da más calor. Y cuando te tenés blanco, el calor se refleja más. Sí, siempre me lo pregunté igual que vos, Barto. Evidentemente tiene que ver con algo de la refracción del sol, ¿sí? Y de la absorción del sol. Deberían ser más blanquitos los que están al sol, ¿sí? En un momento leí hasta que me dieron una explicación sobre la refracción del sol. Me parece muy locos los hongos Mm. porque agarran y tiran esporas para hacer más y esos hongos tiran más esporas y así contaminan. Ese tipo de hongo que se reproduce así es muy, muy loco para mí. ¿Por qué es loco, Barto? No sé, me parece loco que con ellos mismos saquen esporas que se conviertan en otras personas, o sea, en otros hongos. En otros seres vivos, ¿sí? Ok. Y cada especie genera su manera de reproducirse para la supervivencia de la especie, de una manera u otra. Lo mismo pasa en el enseño con los animales en el Polo Sur, que es donde hace mucho más frío, tiene más pelaje que los del Sal. Polo Norte. Con más pelaje para cubrirse el frío. Pero eran Bien. algunas aves, el albatros de patas azules, me parece. Ok. El El oso tiene mucho pelambre. Sí, Y O de la los. oveja. Y, bueno, la lana de la oveja, perfecto. O, por ejemplo, ¿cuál es el perro más común en las zonas de nieve? husky siberiano. Ok, el husky siberiano, ¿qué tiene? Pelo y lana. ¿Para qué? Los dos. Creo que también voy a decir que no es mucho pelaje, no es la única forma de combatir el frío siendo animal. Tal vez podés desarrollar una capa de grasa para, bueno, Me sacaste la idea de la cabeza, estamos conectados. Yo le iba a preguntar, ¿y la foca que no tiene pelo qué hace? Muy bien. ¿Qué hace la foca que no tiene pelo? Junta capa de grasa para prevenir el frío. Igual que los Impe- tiburones. Claro. Sí, Tiburones tienen señor. muchas grasas, por eso se hacen muchas cremas. Se hacen muchas cremas con la grasa de los tiburones. De la grasa de los tiburones. Entonces, o saco pelo y lana para protegerme o genero internamente grasa. Pero de una manera u otra, y sin duda debe haber varias variables para que o genere pelo o genere grasa, ¿no? Seguro. ¿Sí? Por ejemplo, los animales que estamos hablando, que son marinos, si generaran lana, les sería un poco difícil nadar. ¿No? ¿Qué opinan? Pónganse 5 pullovers y tírense al agua. Porque Sí, porque sí, había es un señor pesado. que yo estaba con un buzo, no me acuerdo quién me había empujado a la pileta, y cuando ahí estaba todo pesado, no podía ni Exacto. mover. Imagínense la Encima, foca, buzo grueso era, buzo de lana. ¿viste? ¿Viste? Entonces, pensemos, la foca que se tiene que tirar al agua, ¿va a generar pelo y lana? No, se No, ahoga. Entonces, para sobrevivir, la naturaleza quiero que entiendan lo inteligente que es. Yo quiero que entiendan hoy fundamentalmente lo que yo llamo inteligencia biológica. El cuerpo sabe lo que tiene que hacer y lo que yo quiero al final de este curso es que ustedes confíen en su biología. ¿Ok? Bien. Profe, una nota, por ejemplo, sobre la grasa de los animales y todo eso, que pueblos originarios de ahí de Tierra del Fuego se usaban grasa de animales de ahí para pasar el invierno. Impecable, Ariel. Impecable. Muchas gracias. O me pongo la piel, ¿no? Se vestían con las pieles y se untaban de grasa, como hacen los esquimales, para soportar el frío. ¿Para qué? Para sobrevivir. Siempre el sentido final es que sobrevivas. Por lo tanto, si nosotros podemos confiar en la inteligencia biológica, nos vamos a sentir más seguros y confiados que
mi organismo sabe qué hacer para sobrevivir. En cambio, la medicina siempre nos mete miedo y que si no dependemos de ellos, parece que moriríamos siempre, ¿no? Tenés un resfrío y te dicen, y lo primero que te dicen, ¿fuiste al médico? ¿Te hiciste ver? ¿Te hiciste los estudios? Si yo reconozco que mi cuerpo va a ser lo suficiente, se va a poner oscuro, va a generar grasa, lo que sea, para sobrevivir, voy a tener más confianza en mi organismo y no voy a necesitar con tanto miedo ir al médico. Siempre nos mete miedo, nos asustamos y dependemos de la afuera que nos salve. Cuando mi organismo sabe todo lo que tiene que hacer para salvarme. Si comes algo que te cae mal, que no te gusta, que te da asco, comiste mucho, estaba podrido, ¿qué hace tu organismo? Lo saca. Claro. Ay, estoy enfermo, tengo vómitos. No, no estás enfermo. Es una respuesta ¿Qué biológica. hace en el cuerpo? El cuerpo saca lo que no necesita. Por algo, también la tos saca lo que no necesitas. Exactamente. Al sistema digestivo llega al estómago y no sea apropiado para el cuerpo, lo termina devolviendo o vomitando. ¿O qué produce? A ver, otro síntoma. Mi intestino dice, mi estómago y mi intestino dice, esto es tóxico para el organismo. ¿Qué hace? ¿Dolor de panza? ¿Puede ser? ¿Qué hace? Sí, Dolor de ¿para panza, qué? vómitos. ¿Qué más? Para alertar al cuerpo de que está en peligro. Muy bien, ¿qué más? Falta un síntoma más. Descompuesto Mareos. bien Sí, hígado. o lo larga como un vómito o hace diarrea para que lo elimines. Entonces, cuando yo me levanto con diarrea, vómito, "Ay, estoy enfermo", no estás enfermo, confía en tu cuerpo. Está eliminando algo que consideró que es tóxico para vos. Y después vamos a ir entendiendo que por ahí no fue, como digo yo, el asado que te comiste, sino la estupidez que dijo tu primo en el asado. Y capaz que sea eso, señor, porque Capaz que cuando mi papá me algún trató. compañero, un comentario te cae, no te gustó, te cae mal después de todo. ¿Qué decimos? Me cayó re mal lo que me dijo. Muchas mariposas en la panza. Eso es el amor. ¿Y qué O también genera la la vergüenza. o la vergüenza? Mira qué bien. Muchos doctores creyeron que tal vez muchos años en el futuro, lugares muy fríos a los animales iban a tener un órgano extra que iba a emitir calor a partir de la energía de comer. Los amo, los amo, los amo. Bien. Así es como las distintas especies fueron cambiando para sobrevivir. Y así fue que se generaron nuestros órganos para sobrevivir a través de las diferentes especies. Por ejemplo, el pez salió del agua. ¿Qué tuvo que hacer? Y se convirtió en reptil. ¿Qué tuvo que Cambiar hacer? su sistema respiratorio. Entonces, tuvo que adaptar la respiración. ¿Qué más tuvo que hacer? Las patas, En la tierra. Las patas. Bien, Y este proceso no fue al día para la semana, sino fue un proceso largo, pero muy largo, de tal vez miles de años de evolución y generaciones. así fue. Entonces, el pez salió del agua y se convirtió en un reptil. Para convertirse en un reptil, tuvo todo lo que ustedes dijeron. Primero, aparato respiratorio. Las branquias desaparecen. Todavía tenemos branquias nosotros, para que sepan. Bien. No, membranas. Se llaman como membranas del área branquial, le decía Hammer. Que es todas las partes del cuello. ¿Sí? Bien. Tuvo que hacer patas y además tuvo que hacer una piel más gruesa por el sol. Todas esas adaptaciones, como dice Francisco, llevaron muchos años, miles y miles de años, pero lo consigue, ¿sí? Y todo el tiempo, la inteligencia del organismo biológico hace todo lo que tiene que hacer para sobrevivir. Por lo tanto,
empecemos a confiar en nuestro organismo biológico. Saben saben ustedes, ¿no? Creo que lo saben, que nuestra genética es re parecida a la de la rata. ¿Por qué hacen experimentos en rata? Porque, como es, en nuestra. Bueno, justamente pues tenemos genomas parecidos. Re parecidas. ¿Eh? Las figuras genéticas que tenemos son muy, muy parecidas. Experimentos de ratas, algo que también demuestra mucho nuestra biología, bueno, nuestro todo, o sea, nuestra mente sobre todo, es que se hizo un experimento que metían una rata, o sea, de las calles a un lugar de agua y se ahogaba, intentaba luchar, pero no se podía y terminaba muriendo. Y después metieron a otras 10 y pasaba lo mismo, morían a los 15 minutos. Pero después a una la pusieron 5 minutos, la sacaron, la cuidaron un poco y después la volvieron a meter y pudo sobrevivir hasta 1 hora. Porque pensó que tal vez había una posibilidad de que la salven, porque las demás no Exacto. creían en eso. Tal cual, increíble, ¿eh? Por Yo eso, lo vi ese experimento, es muy bueno. bueno, Yo igual. Sí, si lo Pero igual vieron, ahora es ilegal hacerlo. si quieren compartirlo, lo compartimos. Es muy interesante. ¿Se dan cuenta con este experimento que lo que creemos también nos enferma o nos salva? La rata creyó que la podían salvar y sobrevivió. Entonces, ¿lo que creemos nos puede matar o nos puede sanar? ¿Qué opinan? Puede ser. Si yo pienso en algo rico que voy a comer, mis glándulas salivares inmediatamente empiezan a largar saliva para digerir el lechón que todavía no me comí. Por lo tanto, con solo pensar que la pastilla me va a salvar, me puede salvar. En un porcentaje mínimo, ¿sí? No es 100%, ¿ok? Pero que sus resultados son realmente increíbles. En 1950, el científico Carl Richter metió una docena de ratas en tubos de cristal llenos de agua. Comprobó que más o menos tardaban unos 15 minutos de media en dejar de nadar y morir ahogadas. Entonces repitió el experimento con nuevas ratas, pero esta vez introdujo un cambio. Cuando los animales dejaban de nadar y estaban a punto de morir, los rescataban. Los secaban, les daban unos minutos de descanso y volvían a meterlos en los tubos con agua para que nadaran hasta que no pudieran más. Recordemos que la primera vez tardaron unos 15 minutos en dejar de nadar. ¿Sabéis cuánto tardaron la segunda vez? 60 horas. Es decir, aproximadamente 240 veces más. Incluso hubo una que llegó a las 81 horas. ¿Y por qué pasó esto? Porque las pobres ratas pensaban que iban a volver a rescatarlas. Son unos resultados realmente fascinantes que se utilizan en psicología para explicar la importancia del optimismo y la esperanza. Y esto también es aplicable al apoyo externo que recibe un individuo a la hora de llevar a cabo una actividad. Ahora, también me surge un interrogante, muchachos y muchachas. Dicen que lo que nos diferencia a los humanos de las otras especies animales es la conciencia de sí, los sentimientos y las emociones. ¿Ustedes están de acuerdo? Sí. Ok. No. Ok, ¿por qué no y por qué sí? Dicen que lo que nos diferencia a la raza humana, ¿no?, de las otras especies mamíferas y animales es la conciencia de sí, las emociones y la capacidad pensante. Hay ligeras variaciones en el tema, pero mayoritariamente eso es lo que nos hace parecidos y justamente el mismo grupo. Bien, piensen, fíjense, ¿se dieron cuenta que esas ratas pensaban? Ah, para entonces, ¿cómo que era que yo era la única, el ser humano era el único que pensaba? Profe, la verdad es medio complicado de responder. ¿Por qué? Y no solo el ser humano piensa y siente. Ujú, estoy de acuerdo. Es un error de criterio que nos han enseñado en las universidades. ¿Nunca viste un perro triste? ¿Porque se murió su amo? Muchas veces he visto. No por eso, pero
con diferentes emociones, alegres, nerviosos. Por ejemplo, la otra vez que viajé en el avión, que llevamos a mi perra, se la notaba nerviosa. Claro, miedo a los truenos, miedo a los petardos. Ay, cuidemos a los perros, Es cuidemos a delicado los con los ruidos. animales. Mi perro es delicado con los ruidos. Claro. Cualquier ruido fuerte. Y se asustan y se meten abajo de la cama y tienen miedo. Y tienen ira. Se llama la experiencia del mono 100. ¿Sabían qué es? Que si vos a varias elementos de una especie les enseñas algo, después todas las especies del planeta, por una conciencia que los une, que se llama morfogenética, todos la aprenden. ¿Sí? Se llama el experimento del mono 100, porque le enseñaron a pelar la banana a varios monos y después todos los monos del universo pelaban la banana. Hay especies que se extinguen, pero como yo creo en la inteligencia del universo, la inteligencia biológica de todas las series de especies que convivimos, por alguna razón se extinguen. Por alguna razón una parte de la especie se extingue. No sé por qué. Pero confío en que es para la supervivencia y la homeostasis entre todas las especies. Confío. También puede ser el recurso del humano, de lo que hace, ¿no? De las macanas que se manda. Pero hubo siempre extinción de determinadas especies en toda la historia del universo. Bien. Plantas, cuéntame de plantas. Supervivencia de las plantas. Ejemplos. Que las plantas tienen diferentes métodos de supervivencia, desde aromas, espinas, proyectiles, como lanzan algunas, o inclusive, como adaptándose. Perfecto. Cualquier planta, cualquier vegetal se adapta también al entorno. ¿Para qué? Para sobrevivir. Las bacterias. Le metemos antibiótico, antibiótico, antibiótico. ¿Qué hacen las bacterias? Cuéntenme ustedes. Tengo una infección, me dieron un antibiótico. El antibiótico ya no responde. ¿Por qué? Más fuertes. No, ¿para qué? Las altera por un momento y después siguen su rumbo. O sea, van cambiando las mismas bacterias, van cambiando su genética para que ese antibiótico que le metes no las mate. ¿Para qué? Para la supervivencia de la bacteria. Si ¿Qué le tal? das un antibiótico a una bacteria, ¿no se dejaría de reproducir? En principio sí, hasta que cambia toda la genética y se adapta. Por eso tienen que estar cambiando de antibióticos a cada rato. Porque antes te daban un antibiótico, tu cuerpo respondía, y ahora te dan el mismo antibiótico y la bacteria se mata de la risa, cambió su genética. Lo que se está descubriendo con la genética, que está confirmando muchas cosas que dijo el doctor Hammer y otros que precedieron, la genética está demostrando todo esto. ¿Cómo creemos que algunas células no se reproducen? Por ejemplo, las neuronas. Mentira, se reproducen. La genética se transforma. ¿Para qué? Para adaptarnos a la supervivencia. Las jirafas tuvieron que ir creciendo su cuello, decía Lamarck. ¿Para qué? Para llegar a los árboles altos a comer y alimentarse. ¿Sí? Para ir creciendo, ¿sí? Ese cuello tan alto que tienen, tuvo que modificar su genética. Para generar ojos azules, para generar ojos marrones, se tiene que modificar la genética. Los genes se modifican. Y también desde lo que pienso y siento, como las ratas, puedo modificar mi genética. ¿Sabían? Importante es que cuánto pienso y cuánto siento de mí, ¿eh?
Bien, ¿quién sabe algo del doctor Rick Hammer? La que presentamos en Homeschooling para los padres. Qué estupendo. Le vamos a pasar la misma ahora a los niños. Bien, cuéntenme, ¿quién sabe algo? O si no saben nada, les cuento. ¿Cómo? Que yo me vi un documental con su biografía hace Muy bastante bien, tiempo. tal vez me dijiste que a vos te interesaba esta clase. Es que no sé, es como, no sé cómo explicarlo, pero es aprender algo nuevo y me gusta mucho, me parece muy interesante. Ok. ¿Por qué te parece interesante? ¿Porque es algo nuevo? ¿O qué más? Más que nada, no por el, no sé cómo explicarlo bien, cómo explicarme, digamos, pero es el tema esto de que esté todo conectado con los sentimientos y todo, es como, y las emociones y todo, es como muy, no sé, me parece muy, 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 muy interesante, es hermoso. Sí, tal cual. Empezar a entender que los síntomas físicos están relacionados con las emociones es algo importantísimo que tenemos que hacer para nuestro concepto de salud y de enfermedad, ¿sí? ¿Quién más tiene algo para comentarme de Rick Hammer, aunque sea no sé nada? ¿Alguien más? O sea, escuché sobre que son 5 leyes y que la última es muy importante, pero nada más. Ah, ves que es un montón. La vez pasada me lo habías dicho y yo te digo, sí. Sí. ¿Sabes que para mí la quinta ley es fundamental? Sí. Mi cambio de conciencia, mi cambio de paradigma, donde de lo que más hablo en los talleres, de la quinta ley, sí es la más importante. Bien, les voy a contar un poquito de la vida del Dr. Hammer, muy poquito, pero quiero que se identifiquen con él, que lo sientan, lo perciban. Como les dije el año pasado, hicimos un ejercicio de qué me transmite este señor a mí, ¿no? Bien. Bueno, miren un poco la foto y cuéntenme, no importa si es bueno, malo, lo que les salga, por favor. Aprendamos a compartir juntos. Profe, parece que es de Piscis. No, o sea que totalmente, y coincido con vos, evidentemente este hombre tuvo conexiones piscianas, sin duda algo pisciano tiene en su carta, pero es de Tauro. También es cierto que como taurino concretó todas sus leyes, ¿sí? Las bajó a la realidad y a la explicación. ¿Por qué te produce, qué te parece, por qué tristeza? Parece que tuvo una vida dura, la verdad. Re duro. Estos seres que vienen a transmitir cosas para la humanidad, en general no tienen una vida muy facilita, ¿sí? Y así es, Romina. Ha sido un hombre con mucho dolor, con mucho dolor. Me produce como tranquilidad, pero no sé, no sabría por qué. Debe ser por todo lo que hizo y es como que me parece muy bonito. Bien, bien. ¿Vieron cómo, les decía el año pasado, qué subjetiva es la opinión de cada uno según lo que ve, ¿no? Depende más de lo que yo percibo y siento y me refleja, que lo que realmente es. Bien. Y cada uno se conecta con una parte de este señor. Como todos, tenemos muchas partes. Como digo yo, somos infinitas facetas de uno mismo. Pero está todo, digo, todos somos múltiples seres con infinitas variables. Santia se conectó con la fortaleza de lo que este hombre hizo, con el orgullo de lo que este hombre hizo. Romina se conecta con el dolor de lo que vivió, ¿sí? ¿Ok? Y todas son partes de su esencia, de quién es él. Bueno, a mí me pasa mucho con estas personas que no solamente lo que me transmite la imagen, sino él, como con todo lo que vivió, que son personas que siento que viven 1000 vidas, tipo en una sola. Eso Sí. me produce, no sé. Sí, tal cual, tal cual, tal cual, también, sin duda es un alma
que ha estado mucho tiempo por acá, es un alma muy sabia, ¿no? Que yo me acuerde, había sacado un poco de sus teorías porque su hijo se le había muerto, ¿no? Tal Y cual. había agarrado cáncer y entonces agarró esa pérdida y la transformó como que las emociones eran tal cosa, ¿no? ¿Algo así era? Perfecto, gracias, 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 me encanta, me encanta. Sí, este hombre realmente ha sido un científico y un médico excepcional. Tuvo un carrerón en medicina, ha sido un tipo con un doctorado en medicina en la Universidad de Tübingen, que es una de las universidades más importantes de Europa, ¿sí? Trabajó en hospitales de primer nivel, ¿sí? En el hospital de Múnich, o sea, ha tenido un carrerón hasta que una bala dispersa por el aire que disparó un señor le pega a su hijo y lo mata. Ahora, como decíamos la vez pasada, creo que con ustedes o con el otro grupo, el destino, ¿no? Qué significativo que esa bala que andaba perdida, que disparó al aire, le pegó al hijo de Rick Hammer. ¿Sí? Su hijo muere en sus brazos. Él realmente, para él, eso fue un antes y un después, el cambio rotundo de vida que hace, porque él y su señora tienen cáncer después de esto. Y entonces él dice, qué llamativo, los dos desarrollamos un cáncer después de la muerte de nuestro hijo. Y él lo que primero se pregunta, dice, wow, yo desarrollé un cáncer en próstata que tiene que ver con la progenie, y mi mujer desarrolló un cáncer en mama que tiene que ver con los hijos. Acá hay algo raro. No, y también iba a decir si la bala que le pegó al hijo era metafórica o literal. No, literal, literal. Porque Literal, además, literal. literal, además, después que esa bala mata a su hijo, comienza un juicio, o sea, mataron a su hijo, y lamentablemente el que disparó la bala era un ser de la élite principesca de Italia, estaban Era en un príncipe, Italia. ¿no? ¿Eh? Sí, ¿Príncipe? sí. Por supuesto perdió todos los juicios, además, ¿no? Pero la lucha que él hizo para conseguir los juicios, que lo gane, que se demuestre que este señor había matado a su hijo, ellos estaban de vacaciones en Italia. El hijo está en un crucero, viste que toda la élite usa mucho los cruceros por el Mediterráneo, y las fiestas se hacen en barcos. El hijo estaba en una fiesta en un barco, y en otro barco estaban también de fiesta y enfiestados, y uno sale a la baranda del barco y empieza a tirar tiros al aire. Y una de esas balas le pega a su hijo. La fiesta terminó en un desastre, ¿no? Terrible, ¿sí? No gana el juicio. Por supuesto, lo taparon todo lo que pasó. Y después se enferma él y su mujer de cáncer. Y al poco tiempo muere su mujer de cáncer. O sea, sí, le pasó de todo. Y después él empieza a hacer estas investigaciones que van en contra de la medicina tradicional donde él pertenecía, y empezó a atacar a su equipo. Y bueno, le pasó de todo. Lo persiguieron, lo quisieron matar varias veces, le sacaron la matrícula, lo metieron preso. La verdad que tuvo una vida muy dura, muy difícil. Pero en la vida, cuando uno tiene una misión muy determinada, la misión va por encima de lo que me pasa a mí como ser humano. Y la búsqueda de él, de descubrir todo esto, fue tan grande y metió toda su energía en eso, que lo que le pasaba a él iba en segundo plano, porque la misión está por arriba. Siempre la misión de un ser está por arriba de su ego, de lo que le pase. Supongo que todas las cosas que fue haciendo él lo fueron llevando a tener una vida como la que tuvo, y también, o sea, la vida que tuvo la fue llevando a hacer las cosas que hizo. Tal cual.
siempre. Siempre es un círculo, ¿no? El destino te lleva por un determinado lugar, la vida te lleva por ahí, esa vida tiene conexión con lo que te pasa a vos y así vamos por la vida, ¿sí? Parece solitario. Sí, claro. Sí, se metía tal cual también, se metía en sus investigaciones y estaba ahí, y no paraba, ¿no? Una cosa como tienen casi todos los científicos, muy obsesivo, muy obsesivo. Y te cuento además, Nicole, y a todos, se llevó mal con todo el mundo, hasta con sus discípulos, con los investigadores. No, ha sido un hombre confrontativo. Por eso digo, es un personaje llamativo, ¿sí? Pero sí, se lleva mal con todo el mundo, absolutamente. Que yo sepa, además de estudiar medicina, estudió teología, ¿no? Sí, Ah, estudió. ahí lo pone en la imagen. Sí. Pero no había estudiado teología por algo del padre o algo así. Familia, algo, no, Sí, no me creo que el acuerdo. padre era, Lo habías tenés dicho. razón, me parece que el padre era, ¿cómo se llama? Vos habías dicho que estudió teología por algo de la familia, del Sí, padre, yo madre. creo que el padre era, ay, ¿cómo se llaman los religiosos? Luteranos, pastores. Me parece que el padre era pastor, sí. Además de estudiar teología, de estudiar medicina, también estudió física, una carrera que no la terminó, pero también, es un bocho el tipo, realmente era un bocho. Además de estudiar física, de trabajar en medicina, inventó elementos de cirugía que los patentó y vivió durante años y que todos los cirujanos lo utilizan, ¿no? Así que tenía genialidades por todos lados. Haber estudiado teología también tiene que ver con el sentido de su vocación, que él empieza a ver el alma, el camino del alma, la quinta ley famosa que se apoya un poco en todo lo que tiene que ver con lo espiritual, lo ayudó. Sí, él pudo integrar todo. Él tiene un hijo médico y súper tradicional de la medicina tradicional, así que confrontó con su padre un montón. Sí, no le fue nada bien. No le fue muy bien. Pero bueno, su misión por arriba de él, en la época en que estuvo preso, fue cuando obviamente más tiempo tenía para trabajar con sus investigaciones. Y ahí le metió... Lo que pasa es que su vida se centró en la investigación y en la misión. Nada, como que me parece muy loco la capacidad de ciertas personas como de dejar de lado toda su vida, no toda su vida, sino todo su dolor, porque hay muchas personas, no solamente él, que conozco así que han hecho grandes cosas, pero es como una capacidad de dejar el dolor de lado para un bien mayor sería eso, dejar el ego de lado tal vez. Tal cual. Pero es como eso, siempre les pasa algo, siempre es como... Y no sé si a partir del dolor podés llegar a como crecer, o no sé si cómo será eso, pero me pasa de que veo personas de que siempre salen muy desde abajo. Bueno, también igual es tocar fondo y ya te queda subir nomás, pero bueno. Sí, perfecto. Ustedes se acuerdan que hablamos hace el año pasado de la película Intensamente, ¿se acuerdan? Sí. ¿La vieron? Por lo menos dígame que la vieron. Sí, profe. Ok, muy bien. Sí, obvio. Es criminal no verla, profe. Ok, había 5 emociones básicas. ¿Cuáles eran? Tristeza, ira, alegría. Tristeza, ira, miedo, felicidad, ¿y cómo se llama esto? Bueno, entonces felicidad, furia, asco, así como, ¿cómo se llama Sí. ese? Bueno, luego el asco y sí. miedo. Miedo. Y miedo. Y tristeza, ¿sí? Bien, esas son las 5. Esa película es excelente, chicos. Por eso la conecto siempre cuando veo Hammer y Bioeducación. Nosotros nacemos con 5 emociones fundamentales, primarias para la supervivencia. ¿Ok? Bien. ¿Por qué el miedo sirve para la supervivencia? ¿Qué es el miedo? Vamos, hablen. Nos cuida, profe, o no, nos ayuda a Sí. sobrevivir. Perfecto, es el alerta
Él habla siempre de un depredador, ¿no? De una situación conflictiva que me puede atacar. El miedo es el alerta. ¿No es el instinto de supervivencia más grande que tiene el ser humano? ¿No es El el miedo. sentido de seguir? Sí, igualmente son las 5. Se le dio mucha prioridad al miedo, pero en realidad las 5 emociones básicas que presenta la película son todas de supervivencia. Muy bien, ¿para qué sirve la ira? Piensen como supervivencia. Para defenderse. Tal cual. El miedo me dice, me van a atacar. De ahí levanta la ira para atacar o huir. Es supervivencia. Bien, ¿para qué sirve el asco? ¿Comidas venenosas? Perfecto. Bien, el asco es una emoción básica de supervivencia que capta lo tóxico y lo elimina del cuerpo. Bien, y nos queda, bueno, la alegría, que es la energía vital, que levanta, que da fuerza, ¿no? Vieron que la alegría es la que empuja, la que la lleva para Ver el lado adelante. positivo, para ver el lado positivo de las cosas. Claro, para ver el lado positivo, es vitalidad, es fuerza, es energía. Bien, Leonel. Y dejamos por último la tristeza. En la película aparece como la más desvalorizada, hasta el final de la película, que termina siendo la salvadora de la tristeza termina siendo la salvadora del cuadro crítico de la niña. ¿Por qué? En los momentos de crisis, la tristeza es fundamental para sacarnos, porque la que los termina sacando es la tristeza. Y en nuestra cultura y en nuestra sociedad, la tristeza está re desvalorizada. Por eso cuando empieza la película, la alegría siempre la tapa, la esconden, la corren, porque para nuestra cultura tenemos que ser siempre alegres y pum para arriba, cuando en realidad en los momentos de crisis aprendemos, y la tristeza es la que nos lleva a aprender y encontrar la salida. ¿Ok? Bien, Nicole. La tristeza nos ayuda a liberarnos, a sentirnos mejor con nosotros mismos y a sacar lo que llevamos dentro para no sentirlo más y ser libres de aquello. También. No, aquí iba a decir básicamente lo mismo que dijiste vos, de que la tristeza llega al punto de que terminás aprendiendo de lo que, no sé, lo que te puso mal, poner. Entonces lo Perfecto. terminás aprendiendo y lo afrontás. Bien, las crisis y la tristeza es lo que en realidad nos lleva a crecer y evolucionar y a hacernos fuertes. Es lo que nos fortalece, lo que llamamos en psicología la resiliencia, la capacidad de afrontar situaciones difíciles. Es gracias a ella. Quería decir que mientras la tristeza no te consuma, vas a poder avanzar. Porque hay mucha gente que termina cegada de tanta tristeza que no encuentra la solución a los problemas. Sí, impecable. Pero no pasa solo con la tristeza. Pasa con todo y fundamentalmente con las 5 emociones primarias. Yo les digo esta frase, miren, a todos mis pacientes. Le digo que cualquier defecto es una virtud descompensada. ¿Sí? Cualquiera de las emociones descompensadas que se van para un lado se terminan complicando y conformando en patologías. El miedo nos defiende, pero si yo estoy muerta de miedo y no voy a hacer nada en mi vida y me pongo refóbica, me termino convirtiendo en una patología fóbica. La ira, si la dejas todo el tiempo que detone, te terminas convirtiendo en una personalidad agresiva. La tristeza te terminas convirtiendo en una persona, como decís vos, depresiva, ¿sí? El asco, por ejemplo, no sé si ustedes se dan cuenta, hay personas que le tienen asco a todo, que parece como hasta que caminan en punta de pie, ay, esto no me gusta, ay, esto me da asco, ay, esto se termina, no pueden relacionarse a través del asco, no pueden relacionarse con el contexto para adaptarse.
relacionó todo el tiempo estas emociones que nos pueden enfermar. Por eso no hay que taparlas, no hay que hacer con la angustia como hacían en la película, que la escondían, la corrían, la sacaban, sino que conectarme con la emoción, conectarme con lo que me pasa y hacer un buen trabajo desde la emoción de lo que a mí me pasa. Eso es lo que trabajó Hammer.